esté con ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento se quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta la fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semillita de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, queridos hermanos. En la primera lectura tenemos una sola palabra, más bien dicho, una línea de palabras que hasta el día de hoy han sido muy controvertidas, sobre todo en el diálogo con los evangélicos. Cuando se dice allí en el libro del Habacuc, el justo vivirá por la fe. Y conversando con otros hermanos sacerdotes, nos explicaba él de que esta traducción o esta interpretación del justo vivirá por la fe, hoy por hoy tiene dos sentidos. En verdad, el sentido de la fe, pero también el sentido de la fidelidad. Pero la controversia es que para los no católicos, para los evangélicos concretamente, ellos dicen que para poder salvarse es solamente la fe lo que se necesita, y que basta creer en Jesucristo y pronunciarlo con nuestra boca para ya considerarse estar salvados. Entonces, que eso es solamente necesario para la salvación. Muy arriesgado esta interpretación. ¿Por qué? Porque eso significa que no estamos obligados a las obras buenas, o como mínimo no representan nada para salvarnos. En otras palabras, perfectamente podemos faltar a la caridad, por ejemplo, abandonando al prójimo en su sufrimiento, sin importarme qué están pasando los otros hermanos, y aún así salvarnos. Quienes creen en la sola fe no luchan contra el mal, no, sino que más bien que combaten con fuerza a quienes tratan de oponérseles, en el sentido de que nosotros creemos que la fe no es lo suficiente para poder salvarnos. Y el apóstol Santiago nos recuerda que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ese versículo ha sido muy discutido. Pero
todo ha nacido pues después de la traducción que el mismo Lutero hace de la Biblia, porque no solamente cambia las palabras al decir que el justo vive por la fe, sino que dice el hombre vive por la fe. Y además de eso, agregar una palabra más que no está en la Biblia. ¿Y cuál es esa palabra? Es que el justo vive, o el hombre vive por la sola fe. Eso no está así. El justo vive por la fe, pero por la sola fe es un agregado que se le ha hecho a esa palabra. Entonces, la fe es un don. La fe es un don sobrenatural, infundido por Dios en nuestras almas. Y Dios nos da la fe para que podamos creer en Él y creer también en las cosas que Él ha creado. Y que esta fe que Dios nos da, por pura benevolencia, por pura misericordia de Dios, es una fe que debe de producir obras. Obras son amores y no buenas razones. Es una fe que debe producir unas obras, porque si la fe no produce obras es una fe muerta, lo dice la misma Escritura. Además, la fe tiene que ser progresiva, no puede ser estática. Una fe que tiene que ir creciendo de día en día. Y esa fe en Jesús, en los misterios divinos, en la palabra, y que provoca obras de misericordia corporales y espirituales, es la que me puede dar a mí la salvación. Y en el Santo Evangelio también se habla del tema de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor reprende a sus discípulos cuando estos no pudieron curar a este hombre, a este joven que padecía de epilepsia. Ellos mismos se sorprenden y le preguntan, ¿por qué nosotros no hemos podido curarlo? Y el Señor se lo dice claramente, porque ustedes no tienen fe, porque les falta fe. ¿Por qué nosotros, queridos hermanos, en este mundo no hemos alcanzado también aquello que le pedimos a Dios? A veces fervorosos, pero con falta de fe. Por eso, porque la fe muchas veces nuestra, la fe con que le pedimos al Señor, a veces es una fe interesada. Te creo, Jesús, creo que eres el Señor, que eres el Mesías y todo, pero concédeme esto. Solo creo cuando sé que tengo una necesidad y creo que el que me puede resolver mi problema es Jesús. Y a veces nuestra fe es una fe demasiado débil, una fe que deja penetrar la duda. La fe que el Señor nos pide es una fe absoluta en Él, independientemente si Él me concede a mí un milagro o no, pero creer en Él, no por lo que Él puede hacer por mí, sino por lo que Él es, verdadero Dios y verdadero hombre. Pidámosle entonces al Señor que esa fe que tal vez está aquí en nuestro interior como un granito de mostaza, o quizás menos que un granito de mostaza, pueda aumentarse de día en día, porque hoy, en este mundo en el que nos toca vivir, no podemos vivir sin fe, porque si nosotros, sintiéndonos necesitados, sintiéndonos que necesitamos la fe, pero no la pedimos a quien nos la puede dar, es probable que vamos a sucumbir en el abismo de muerte en estos tiempos. Pidámosle la fe. El Señor Pedro se la pidió, pidámosle también nosotros. Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Que así sea.